Ya, Hola, buenos días. hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar número 7, regla uno sobre procedimiento de aforo. Dejo con ustedes a la coordinadora de inteligencia de negocios, Fabiola Favoro. Gracias, Rosario. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a nuestro webinar mensual, como ya es costumbre, para la Agencia de Aduanas Patricio Zulueta. Me alegra mucho tener la oportunidad de darles la bienvenida en esta ocasión. Les comento que nuestra agencia cuenta con más de 70 años de experiencia brindando servicios aduaneros personalizados para apoyar a nuestros clientes en el comercio exterior. Nuestro compromiso es acompañarlos en su crecimiento, aportar siempre soluciones ágiles y expertas en un entorno cada vez más dinámico. Este espacio mensual lo organizamos para compartir conocimientos y herramientas prácticas que sabemos que pueden hacer la diferencia en su trabajo diario. Hoy el tema es particularmente relevante, aunque bien específico. Vamos a profundizar un poco sobre la regla uno sobre procedimiento de aforo. Para ello tenemos el honor de contar con Alejandro Garay, quien nos guiará en esta presentación. Alejandro es un experto en el área y sin duda su conocimiento será invaluable para todos nosotros. Así que sin más preámbulos, los dejo con Alejandro y muchas gracias por acompañarnos hoy. Que disfruten el webinar. No puedo dejar de sonreír. Me da un poco hasta de rubor cuando escucho a Alejandro con ustedes, un experto. Cuando escucho eso, recuerdo un cantante que me gusta mucho, un gran cantante español que tiene un apodo, el eterno debutante. Yo me considero un eterno debutante y agradezco tus palabras, Fabiola, con esta presentación. Lo mismo a ti, Rosarito, que fuiste la que inició este conversatorio hoy día en la mañana, al señor Marcelo Placer, a nuestro gerente comercial, a Javier Zulueta, a todo nuestro equipo, a la comunidad de funcionarios de la agencia de aduana, Patricio Zulueta, a todos los amigos, a todos los clientes, aquellos que todavía no toman la decisión de trabajar con nosotros, nuestros prospectos, les doy la más cordial bienvenida. Así que este eterno debutante, eh, siempre me pongo nervioso. Yo creo que el día que no me ponga nervioso es porque ya no sirve ya. Uno debe sentir esa adrenalina. Y hoy día vamos a hablar un tema de derecho. Miren, voy a partir distinto. Un tema de derecho administrativo. Los legisladores trabajan en el derecho administrativo en un sentido estricto, de colocar una brújula de gestión para el mercado importador y para las empresas que ayudan y que asisten a los importadores, en este caso las agencias de aduana. Y este derecho administrativo lo que pretende es que esta industria en general esté enmarcado en una línea, en una conducta. Y cuando esta conducta no es respetada, no se comete un delito. ¿Ah? Hay que aclarar, no se comete un delito, se comete una infracción que debe ser sancionada y eso evidentemente afecta al pecunio, al bolsillo de los importadores. Y también de los agentes de aduana, como lo vamos a ver más adelante. Es un tema de derecho administrativo, entonces, que hemos puesto por título Regla uno sobre el procedimiento de aforo. Estamos en la ciudad de Valparaíso, son las 11:03 y vamos entonces con lo que nos convoca. ¿Qué les parece? Eh, vale. Hoy día vamos a revisar 4 puntos, vamos a ver un poquito lo que nos dice eh, el arancel aduanero chileno, ojo, el arancel aduanero chileno. Vamos a hablar un poquito de lo que son esas reglas de aforo, algunas generalidades, algunas definiciones, cuáles son los objetivos que persiguen estas reglas de aforo, y nos vamos a concentrar en lo que nos convoca hoy día, exclusivamente en la regla número uno, ¿sí? Finalmente nos vamos a abocar a lo que nos señala la aduana, la autoridad, en su resolución exenta número 2675 del año 2010, donde analizaremos los incisos uno, 2 y 3. ¿Qué les parece? Eso es lo que vamos a ver. Vamos con la primera parte.
La composición del arancel aduanero. ¿Por qué parto con esto? El arancel aduanero, como todos sabemos, es una suerte de réplica, es una suerte de reivindicación, por así decirlo, del sistema de designación y armonización de mercancías que evidentemente es fruto de la gestión de la Organización Mundial de Aduanas. El sistema de designación y codificación de mercancía, el conocido como el sistema armonizado. Nosotros tenemos una ley chilena que hace que hablemos de nuestro propio arancel. Y ese propio arancel que tenemos claramente, y estamos viendo ahí en la fotografía, en la diapositiva, vamos en su séptima enmienda, incluye por una parte los 6 principios referidos a la clasificación arancelaria. Nosotros las conocemos como reglas interpretativas. También este arancel aduanero chileno se compone de las reglas generales complementarias, que son 3, como también las reglas sobre las unidades. Hay una simbología, la regla de peso bruto, peso neto, peso legal, etc. Estos 3 puntos que acabo de mencionar, las reglas interpretativas, las reglas complementarias y las reglas sobre las unidades, son un poco una herencia del sistema de designación y codificación de mercancías de la OMA. No obstante, las reglas sobre procedimientos de aforo, la regla 1, la regla 2 y la regla 3, como pueden observar, tienen un carácter nacional. ¿Qué significa que tengan un carácter nacional? Que son establecidas dentro de nuestro territorio, están a cargo del Servicio Nacional de Aduanas, ¿sí? Pero esa flechita que están ustedes observando en este minuto, ven que estas reglas sobre el procedimiento de aforo que tienen un carácter nacional nacen de la regla interpretativa número 2 en su letra número A, que dice que cualquier referencia, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben, lo han visto en el arancel, a un artículo en una partida determinada, alcanza al artículo inclusive hasta incompleto, incluso incompleto o que no esté terminado, siempre que es decir, este artículo incompleto o que no esté terminado, presente, muestre, evidencie las características esenciales del artículo completo o terminado. Es decir, las reglas de aforo tienen su origen en esta regla interpretativa número 2, la letra A del sistema de designación y codificación de mercancías del arancel. ¿Sí? Hablemos un poquito de las generalidades de las reglas de procedimientos de aforo. La verdad que una definición simple y sencilla me costó encontrarla en la literatura respecto de qué son estas reglas de procedimientos de aforo. Toda la literatura apunta a cuál es su estructura, sobre todo en base a los incisos, pero una definición clarita no fue fácil encontrarla, entonces la creé. Fui creándola, conversando, intercambiando opiniones, y puedo determinar que una regla de aforo o las reglas de procedimientos de aforo son medidas de facilitación administrativa. Acuérdense que les comenté que esto se basa en el derecho administrativo. Son una medida de facilitación administrativa interna acordada por Chile. Esto significa que los países tendrán sus propias reglas de aforo, ¿no es cierto?, para poder compatibilizar con esta regla interpretativa número 2, a la cual hacía alusión en la diapositiva anterior. Son internas, entonces, son de Chile, y como dice ahí, no son parte integrante del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. El aforo, son reglas de aforo. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso de esta presentación de que es muy probable que en las operaciones, ya sea para el inciso 1, 2 y 3, ese aforo, que entendemos como un acto único, donde existe un ejercicio documental y un ejercicio físico por parte del fiscalizador, es probable que no ocurra.
Sin embargo, las reglas se llaman de aforo. Es como un parche ante la herida, ponerse, digamos, pendiente en el evento de que la aduana, en el contexto de sus atribuciones, de su potestad, realice este aforo que no es más que la inspección física y la inspección documental, ¿sí? Entonces, importante desde ya decir que si bien son reglas de aforo, es probable que en algún minuto no ocurra esta operación. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los propósitos de estas reglas de aforo? La verdad que Marcos Berrío, jefe técnico de la agencia Zulueta, al cual le mando un saludo y un agradecimiento por la gestión que siempre y la buena voluntad que él tiene conmigo, me cuenta que para el departamento técnico de una agencia aduana, la verdad que es bastante cómodo, es bastante, por así decirlo, agradable, sencillo, que la persona a cargo del pedido arancelario pueda hacer esta gestión en un solo ítem en la declaración de importación, ¿sí? Y por otro lado, tiene un propósito también para facilitar a los importadores que pueden hacer compatibilizar estas reglas de aforo con otro tipo de beneficios tributarios, eh, como por ejemplo la exención de IVA, como por ejemplo eh, el tema de los bienes de capital y la inversión extranjera, ¿no es cierto? Como voy a ver hoy día en el caso del inciso número 3 más adelante, ¿sí? En el caso de la regla 1, algo concreto que es un propósito poder clasificar en una sola declaración de ingreso en un solo IVA. Bien, ¿qué dice el arancel aduanero respecto de estas reglas de aforo? Si bien es cierto, no dice cuál de estos párrafos corresponde a los incisos, uno los lee y puede advertir, puede interpretar que lo primero que ustedes están leyendo arriba, el primer párrafo que está arriba, claramente hace alusión al inciso número 1. ¿Qué dice el inciso número 1? Perdón, ¿qué dice el primer párrafo arriba? Que excepto, salvo disposiciones particulares, cuando diferentes piezas, cuando diferentes partes lleguen sueltas, lleguen desagrupadas, ojo, en un mismo embarque y por lo tanto se someta a un solo manifiesto de carga, a un solo número de manifiestos de carga, el pedidor arancelario perfectamente va a poder clasificar en un todo y cada una de estas partes individuales va a poder seguir el mismo trámite aduanero que seguiría el todo. Este enunciado, ahí lo dice en rojo, no obliga al aforo. Más adelante les voy a mostrar una declaración de ingreso que un poco comprueba lo que ratifica lo que le estoy comentando de que no necesariamente salió sorteado para aforo físico, ¿sí? En segundo término, el segundo párrafo dice, cuando por causa de fuerza mayor o por otras calificadas, en este caso por la autoridad. ¿Qué entendemos por la autoridad? Por una parte, donde están las direcciones regionales, el director regional, por otra parte, donde están las administraciones, sea quien sea al que le corresponde, se va a poder también presentar en un todo, ¿no es cierto?, cuando se trate de productos que tienen que ver con partes y con accesorios. Lo importante aquí en este segundo párrafo es lo siguiente, que el bien principal, como lo voy a ver en un ejemplo más adelante, el bien principal tiene que llegar primero, tiene que llegar a Chile antes que el resto de los componentes para que se pueda consumar esta operación. El tercer párrafo dice relación a cuando los volúmenes, cuando es difícil traer toda la mercancía en un embarque, cuando son para proyectos grandes, normalmente vinculados a proyectos de eh, bienes de capital, el director nacional de aduana perfectamente puede autorizar una sucesión de embarques, es decir, van a haber una sucesión de declaraciones de ingreso. Acá el despachador, el representante de la agente de aduana, tiene que mostrarle a la autoridad, digamos, de qué se trata la mercancía,
cuáles son las características. Hay toda una teoría al respecto. Me voy a referir a 4 anexos que se tienen que presentar para poder demostrar que estos embarques se van a hacer en forma parcializada. El último párrafo dice: los interesados deberán suscribir una obligación para responder al cumplimiento de la importación total, que deberá efectuarse dentro del plazo de 6 meses. Me estoy adelantando porque más adelante tengo que hablar de los plazos, pero esto lo dice la parte introductoria del arancel. Ahí dice dentro del plazo de los 6 meses, tanto para el inciso 2 y para el inciso 3. Como yo soy busquilla, pude recabar que el oficio 15451, como pueden observar ahí, señala, y por eso que digo ojo, que para el inciso número 2, la vigencia para que la operación se cumplimente, se complete, se consuma, se extinga, por así decirlo, para el inciso 2, son 6 meses. No obstante, como lamentablemente los textos legales no siempre van en armonía con la actualización, este oficio 15451 como que hace un contradicho con lo que dice anteriormente, porque para el inciso número 3, la vigencia para que se termine la operación en el inciso número 3 de 6 meses son 8, como lo dice abajo, son 8 meses. Si bien es cierto, tenemos 6 meses parejo para utilizar la resolución que concede la aduana para poder acogerse al beneficio, tanto para el inciso 2 y para el inciso 3, los plazos para que se cumpla la operación total son 6 meses para el inciso número 2 y 8 meses para el inciso número 3. Ahí lo dice claramente el oficio ordinario 15451. Ustedes pueden pinchar ahí y van a desplegar y se van a dar cuenta de esa aclaración que yo estoy haciendo. Me voy a buscar ahora, entramos ya en materia, a la resolución exenta número 2675, que es del mes de junio del año 2010. En esta resolución se establece la forma en cómo debe ser aplicada en Chile esta regla número 1 sobre procedimientos de aforo. Como pueden observar, la diapositiva son 6 pasos a seguir en forma cronológica. En primer término están las disposiciones generales, en segundo término están los elementos que dicen relación de cómo se solicita acogerse a este beneficio y cómo la autoridad da la respuesta a través de un otorgamiento. En tercer término, cómo se debe confeccionar la declaración de importación. Después, cómo se debe tramitar la misma, es decir, la anterior. Después, cómo se liquidan y se pagan los derechos. Y el tema del plazo para el cumplimiento de la importación y su afinamiento. Concepto interesante, el concepto del afinamiento, que lo voy a ver un poquito más adelante. Esos son los 6 pasos, entonces, que consagra la resolución exenta 2675. Vamos, entonces, al primer caso que les quiero mostrar. Vamos a ver entonces, ahora sí en detalle, el inciso número 1 de esta regla 1, que se llama aforo de partes y piezas presentadas en conjunto. Miren lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo un montón de dibujitos. Tengo 5 dibujitos. Ahí dice lo siguiente, a nivel de disposición general. Estoy siguiendo el orden de la diapositiva anterior. Las partes y las piezas que aglutinadas, que reunidas, constituyan un objeto determinado, ese objeto determinado para mí se va a llamar hoy día, a modo de ejemplo, un equipo de mamografía. Las partes y piezas que juntitas todas constituyen entonces un equipo de mamografía, inclusive incompleto, pero que se presenten conjuntamente al aforo y cuya gestión, cuyo despacho, trámite aduanero, como ustedes quieran, se solicita
se haga el pedido, estoy hablando en términos aduaneros, se haga el pedido en una sola declaración, con un solo manifiesto, seguirán el régimen del objeto que van a componer. ¿Cuál es el objeto que van a componer? El equipo de mamografía. Independientemente que estas partes y piezas se traigan a Chile, a granel, o estén contenidas en bultos diferentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí tengo una silla de mamografía de biopsia, acá tengo una mesa rodable, agujas esterilizadas, un gabinete de pared que se coloca para cuando las señoras se tienen que sentar, un monitor de imagen mamaria que es claramente lo más importante dentro de este equipo de mamografía. ¿Sí? Como pueden observar en este ejemplo que les estoy mostrando, tenemos acá un contenedor aéreo, porque el ejemplo este es aéreo, un contenedor aéreo que está incorporando 2 pales de cartón y 5 pales de cartón. Esta primera parte de 2 pales con cartón, tenemos acá 11 ítems que están facturados de acuerdo a estos antecedentes que están viendo acá donde estoy moviendo el cursor. La factura número que termina en 5285. Y por otro lado, tenemos 43 ítems que están dentro de estos 5 pales cartón que están en otra factura. Lo importante que todo esto llegó en el mismo embarque, en este caso, en el mismo vuelo. Acá estoy demostrando que todo esto llegó en un mismo vuelo. El exportador, como dice Carlos Pinto, vamos a cuidar la identidad de los protagonistas. Cuando él dice mea culpa o el día menos pensado, vamos a cuidar los protagonistas. La empresa XXXX está despachando entonces este equipo médico a una empresa en Chile que se llama ZZZ. Como pueden observar, se emitió una guía aérea, que en este caso es una guía aérea hija, una House Airway Bill, donde claramente se demuestra que todo llegó en esa guía, en esa operación. ¿Sí? Como pueden observar. Pero también la definición de inciso número 1 hablaba de un solo manifiesto. Y esto lo estamos ratificando con esta diapositiva. Como pueden ver, ahí tenemos una fotografía del almacenista que nos está indicando que llegaron esos 7 palets. Esos 7 palets, los mismos que yo hacía alusión atrás. ¿Sí? Los 7 palets con un solo manifiesto que corresponde al manifiesto 1099-233. ¿Sí? Acá se puede producir una excepción a esta regla. Por ejemplo, los primeros llegaron 5 cartones. Los 5 cartones que yo mostré anteriormente aquí, estos 5 cartones que están ahí, es posible que en el mundo real hayan llegado primero. Consecuencia que hay que hacer, esperar a que lleguen los otros 2 restantes, que lleguen al vuelo siguiente, los 2 restantes. Consecuencia, ahí se presentaría la DIN y habría 2 números de manifiesto. Esto por temas logísticos ocurre. De hecho, esto ha significado que en la industria de las agencias de aduana, yo también he podido un poco curiosear en ese sentido, ANAGENA, que es la Asociación Nacional de Agentes de Aduana de Chile, le ha comentado a la aduana, tomando en cuenta que estas reglas de aforo son fabricadas por el servicio. En ese sentido, la aduana es bastante buena onda, por así decirlo, en escuchar comentarios y sugerencias. La verdad es que ANAGENA se ha pronunciado en el sentido de eliminar la frase amparado en un solo manifiesto, como yo se los indicaba en el contenido del inciso número 1. ¿Por qué ANAGENA quiere eso? ¿O por qué lo ha solicitado? Porque muchas veces en las operaciones marítimas la carga parte del contenido, parte de las piezas y las partes, no se embarcó en el puerto de origen, en el puerto marítimo. En consecuencia, se sube a un avión, viaja en un avión y resulta ser que muchas veces las mercancías llegan después. Las mercancías llegan después. En consecuencia, va a haber otro manifiesto, entonces no se estaría cumpliendo la regla. Entonces, muchas veces han habido en ese sentido sugerencias en ese sentido de eliminar esa frase amparado en un solo manifiesto. Vamos a ver cómo se solicita y cómo se otorga este inciso número 1. Este inciso número 1. Por una parte, el agente de aduana, el despachador,
a través del documento de destinación aduanera, a través de la declaración de ingreso, simplemente por el solo hecho de emitir la declaración de ingreso, apela entonces a este beneficio de la regla 1, inciso número 1. ¿Sí? ¿Por qué lo pide en el documento? Porque está invocando el principio de la aplicación del pleno derecho que se tiene de utilizar algo que está normado. Y la agencia, perdón, y la aduana, la autoridad, ¿qué es lo que hace? Le responde al despachador. ¿Y cómo le responde el despachador? Levantando el dedito para arriba, es decir, aceptando la declaración de ingreso y evidentemente lo que se conoce como aceptación al trámite para que después se paguen los derechos de aduana y en consecuencia la declaración de ingreso quede legalizada. O sea, no hay mayor trámite, o sea, la sola confección de la destinación aduanera, de la declaración de importación, de la DIN me refiero, implica que se está solicitando y el visto bueno de la aduana implica que se está otorgando entonces el beneficio. Aquí tenemos, vamos al punto, a la letra C, que es la confección de la declaración de importación. Como pueden observar ustedes, el consignatario ZZZ le está enviando una mercancía al consignante o el recibidor XXX. Como pueden observar, se trata de un régimen general, el régimen de importación. No obstante, por un tema de coincidencia, estos equipos médicos constituyen un bien de capital. Eso implica un bien de capital que no va a haber pago de derechos de aduana porque hoy día los derechos de aduana, eso que indicaba una ley antigua, hoy día si bien es cierto está vigente, la verdad que sale poco rentable acogerse a la posibilidad de diferir el pago de derechos de aduana en el tiempo. Pero volviendo al tema que nos convoca, aquí estamos viendo la forma de cómo se debe colocar dentro de la declaración de ingresos los antecedentes. ¿Sí? Acá estamos hablando de un equipo de mamografía, de uso médico completo con sus accesorios, y aquí abajo, en esta parte donde está esta flechita, el pedidor, la persona a cargo de confeccionar este documento, tendrá que escribir ahí esa leyenda, inciso primero de la regla número 1. Número 1, ¿sí? Como pueden observar ahí. Ahí se está colocando el equipo de mamografía, sus características, ¿ah? De uso médico completo con sus accesorios. ¿Sí? Eso. Esa es la manera de cómo colocar dentro, cómo consignar dentro de la declaración de ingreso el tema de la regla 1. Como pueden observar, lo que yo les comentaba al principio, si bien es cierto, es una regla de aforo, acá hubo autorización de retiro de mercancía, no obstante, se determinó sin inspección. Entonces, no necesariamente entonces van a existir estos actos donde vinculan la revisión documental y la revisión física. Acá hay sin inspecciones. Muy importante tenerlo claro. Ya. Como les decía, la tramitación de la declaración de importación se puede hacer antes del arribo de la mercancía, lo que conocemos todo como el trámite anticipado, y se puede hacer después de la llegada de la mercancía, que lo conocemos como el trámite normal. La liquidación y los pagos de derechos va a seguir el régimen que seguiría cualquier tipo de importación no acogida al inciso 1, y los plazos para el cumplimiento de la importación y afinamiento no aplican, porque como todo llega en un solo embarque, no van a haber procesos ni espera de otros bienes ni de otras partes, se termina en el momento. ¿Sí? Respecto del inciso 2, aquí la situación es distinta. Este inciso procederá para máquinas, para aparatos o vehículos clasificados en una sola posición arancelaria, cuando por causa de actos de Dios, yo le llamo actos de Dios, act of God o actos de fuerza mayor, o por otra, ahí no lo dice, pero muchas veces los modelos de negocios, la aduana no puede ocupar ese concepto, modelos de negocio, ahí dice causa, fuerza mayor o por otra, calificadas en caso por el director regional o el administrador de aduana, ¿cierto? Muchas veces cuando la mercancía cae al mar, etcétera, o por otros motivos, es posible entonces
que estos productos, estas partes y estas piezas no se puedan presentar en forma conjunta al aforo como un todo completo. ¿Ya? Aquí lo importante del inciso número 2 es que en ningún caso podrá aplicarse este procedimiento cuando lleguen al país las partes complementarias antes de la máquina. Parafraseando el equipo médico que les hacía recién referencia en el inciso 1, acá en esta regla número 2, voy a volver a la 1, aquí no podría ocurrir lo siguiente. Miren lo que no podría ocurrir en el inciso 2. Aquí, sí, solo sí, en el inciso número 2, este monitor de imagen mamaria debe llegar primero. Ese es un requisito, si no el más esencial. Cualquier cosa, cualquier parte o pieza puede llegar después, pero lo principal, que en este caso el monitor de imagen mamaria, debe llegar primero a nuestro país. Eso es fundamental en el inciso número 2 de las reglas de AF, como pueden observar. Ahora, ¿por qué ustedes ven ahí una fotografía de declaración de almacén particular de importación? Les voy a comentar que muchas veces, por un tema económico, a la espera de que lleguen las otras partes, las otras piezas, ¿no es cierto? Por un tema financiero, sabemos que existe esta posibilidad de utilizar una destinación aduanera de carácter suspensivo. En consecuencia, vamos a suponer que un concesionario de esas camionetas hace una importación, ¿no es cierto? Llegan esas camionetas y se establece un almacén particular en la aduana de San Antonio, como pueden observar ahí. Entonces, evidentemente se va a emitir una declaración de ingreso, y después estos vehículos, a través de una redestinación, que también es una destinación aduanera, se van a enviar a la zona franca de Iquique para que allá en Iquique se les acople esos elementos que sirven para poder remolcar muchas veces estos vehículos que muchas veces se utilizan en rally, se utilizan en lugares donde muchas veces está la posibilidad de que los autos queden con problemas y hay que moverlos, sacarlos, entonces se le acopla un cabrestante, más conocido como winch. Cuando eso ocurre, de que ese cabrestante, ese winch se le anexa a estas camionetas, evidentemente que hay que emitir la DIN número 2, ¿no es cierto?, la segunda declaración de ingresos, y ya se puede determinar que este bien completo ya está disponible, ¿no es cierto?, para ser importado al resto del país desde zona franca. ¿Sí? Este tema, volviendo acá a esta diapositiva, en ningún caso podrá aplicarse este procedimiento cuando lleguen al país las partes complementarias. Les comentaba que un tema que ha generado debate, como ya les dije, una pieza que no se subió al buque a veces se desembarcaba en el avión y por ende llega antes que el aparato, máquina o vehículo. En consecuencia, he visto opiniones de Anagena donde se está solicitando de que esto se pueda modificar. Hasta ahora no ha habido respuesta. Respecto de la manera como se solicita y cómo se otorga, este beneficio, el agente de aduana lo que tiene que hacer es hacer una petición como corresponde, muy bien redactada, identificando esa máquina, ese aparato, ese vehículo, indicando cuáles son los elementos principales que componen la máquina, indicándose los embarques que les corresponden y cuáles son los valores de cada embarque. Los documentos que debe presentar el despachador son la factura comercial, el documento de transporte que haga sus veces y cuál es la clasificación arancelaria que propone la agencia de aduana. Entonces ahí tenemos que pensar que el pedidor que trabaja en esta agencia de aduana se tiene que peinar, bueno, alguien que se peine, yo no me puedo peinar, tiene que manejar bien el arancel para hacer una propuesta de clasificación arancelaria del conjunto unitario. Eso es lo que hace el despachador de aduana, ¿sí? Eso es lo que hace el despachador, el agente de aduana, y la autoridad aduanera, llámese administrador o director regional, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué administrador o qué dirección regional? Tiene que ver por dónde va a ingresar
la parte principal, es decir, lo más importante de este conjunto. Eso es muy importante. En consecuencia, ¿qué es lo que hace la administración o la dirección regional? Emite una resolución que no es más que la ratificación de todos los antecedentes, incluida la clasificación arancelaria que propuso la agencia. Es muy difícil, sobre todo en una agencia de aduana como Patricio Zulueta, que la propuesta de clasificación arancelaria esté errónea. O sea, se los digo a ojos cerrados, si eso es lo que dice Zulueta, el pedidor, esa va a ser la clasificación que la aduana va a ratificar. ¿Ya? La confección de la declaración de importación, bueno, ahí hay un montón de elementos y de instrucciones que se deben materializar a la hora de llenar la declaración de ingreso. Tenemos antecedentes también que muestran cómo se debe tramitar esta declaración de importación, ¿no es cierto?, adjuntando una copia de la resolución que concede el beneficio. O sea, es muy importante. Tenemos también la liquidación y los pagos de los derechos. Tenemos el plazo para el cumplimiento de la importación y su afinamiento. ¿Qué dice el tema de los plazos? Muy importante. Tenemos una vigencia de 6 meses. 6 meses contados desde la fecha de la resolución para que se tramite una declaración de importación. Eso es la regla general. No obstante, este plazo podrá ser prorrogado mediante una resolución fundada según lo que nos indica el artículo 3º de la ordenanza de aduana. Probablemente la ordenanza de aduana es el texto legal aduanero más importante de todo. Y ahí se refiere a los plazos no fatales que se pueden prorrogar si la solicitud se presenta antes del vencimiento y evidentemente con una causa justificada. Cuando los plazos caen en un día sábado o en un día inhábil, se extenderán, se van a prorrogar hasta el día siguiente hábil, como pueden observar. ¿Sí? El cumplimiento de la importación total de las mercancías acogidas al procedimiento de aforo que están indicadas en el inciso 2 deberá realizarse en el plazo de 6 meses. Es decir, la operación total debe cumplirse dentro de los 6 meses, ¿cierto?, a partir de la fecha de aceptación a trámite de la primera declaración de importación. ¿Sí? Una cosa es la vigencia de la resolución y otra cosa es la vigencia del cumplimiento de la importación total. ¿Sí? Después, el agente de aduana está obligado a comunicarle al servicio de aduana la tramitación de la primera declaración de importación dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de su legalización. Recordemos que una cosa es la aceptación a trámite, que es cuando la aduana toma conocimiento que se ha presentado la declaración de ingreso, y otra es la fecha de legalización, que es a partir del momento en que corre el plazo para que se paguen los derechos de aduana. ¿Sí? Esto para los efectos de no anular la resolución por la falta de tramitación. Antes del vencimiento de los 6 meses indicados anteriormente, y por motivos sumamente y debidamente fundados, y siempre que se haya tramitado una declaración de importación, el agente de aduana podrá pedir prórroga hasta por 6 meses nuevamente para cumplir con la importación total. ¿Sí? No obstante esto, la autoridad, llámese director nacional, director regional, administrador de aduana, tiene la potestad de otorgar plazos mayores cuando las circunstancias así lo ameriten. Respecto de temas específicos al inciso número 2, cumplida la importación en todas las partes y piezas complementarias, el agente de aduana que intervenga en esta operación dentro del plazo de 30 días deberá comunicarle a la aduana dicha situación. Es decir, cuando se cumplió, habrá que informar a la aduana, correspondiente al lugar en que se encuentre depositado el vehículo, con el objeto de que se produzca una revisión, una verificación exacta respecto de las diversas partes y piezas que complementaron
a la máquina incompleta, la cual va a ser incorporada. Es decir, el ejemplo que yo colocaba un poco de las camionetas con sus cabrestantes, la aduana tiene que conocer, tiene que visitar y tiene que inspeccionar de que exista esa correspondencia. La aduana respectiva emitirá un informe de afinamiento. Afinamiento significa que todo está, que no hay anomalías, que no hay divergencias, que no hay duda, en el fondo que es un conforme dentro del plazo de 15 días corridos a contar de la fecha de solicitud del afinamiento. ¿Qué es el afinamiento? Que lo he dicho varias veces. El afinamiento no es más que el procedimiento que se realiza en el proceso de aforo aduanero para verificar si todo está en orden, si no existen anomalías que evidentemente deban ser reparadas, ¿sí? Si no se detectan anomalías, si todo está ok, si todo está conforme, se perfecciona la operación, es decir, dedito para arriba, de importación. Si hay reparos relevantes, habrá que realizar un aforo definitivo de la mercancía, ¿sí? Eso es respecto del inciso número 2. El procedimiento de afinamiento para determinar la clasificación arancelaria se podrá realizar con declaraciones de ingreso, tramitadas con aplicación de diversos regímenes de importación. Puede ser que sea el régimen general, puede que sea acuerdo u otros, como vamos a ver más adelante en el caso número 3 del inciso, que tenemos también un decreto de Hacienda que dice relación a productos que evidentemente son bienes de capital, pero al mismo tiempo se acogen a la ley de inversión extranjera, como podemos ver. ¿Sí? Ahora vamos al 3, al inciso número 3. Probablemente el inciso número 3 y el inciso número 1 son los incisos más recurrentes en este tema. El inciso número 2, según opiniones que he recibido de distintos actores, es el menos frecuente, pero el número 1 y el número 3 son los más utilizados. Acá tiene que ver esto con el volumen, con la imposibilidad de que todas las partes y piezas pueden llegar en un solo embarque. Tiene que ver con las dimensiones, de facilitar la logística, de facilitar el transporte, donde los bienes van a llegar en parcialidades y en tiempos distintos, en plazos distintos. ¿Qué dice la disposición general? Dice que este inciso tiene lugar cuando se trate de máquinas, aparatos o mercancías calificadas como un bien de capital, como por ejemplo esa fotografía. Esa fotografía corresponde a un proyecto parque solar fotovoltaico y yo le puse como nombre, yo lo bauticé como el panel grandioso. El panel grandioso que está ubicado en Yerbas Buenas, ayer estuve leyendo con Dorito, Yerbas Buenas, ubicado en Linares, en la región del Maule. ¿Sí? Eso es un muy buen ejemplo de este inciso número 3. Como pueden ver, también tiene una metodología para solicitar y para otorgar. El agente de aduana solicita acogerse a este inciso número 3 en conjunto por cada bien unitario clasificado en una posición arancelaria acompañada de antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Son aquellas indicaciones que están descritas según los 4 anexos que estipula la autoridad aduanera. Eso es lo que hace la agente aduana, pedir acogerse al inciso número 3 a través de antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Se llaman anexos. El primer anexo que debe presentar el agente de aduana es el anexo 1, donde se indica claramente de combinaciones de máquinas o unidades funcionales consideradas como un bien unitario. Ahí tiene que indicarse el número de unidades, la denominación, cuáles son sus características técnicas, cuál es la marca y el valor aduanero. Muy importante. También se tiene que indicar en este anexo 1 los elementos que conforman el bien unitario, pero que no constituyen combinación del ingenio industrial. Ingenio industrial es el todo. Un lindo concepto, ingenio industrial. Y finalmente, dentro de este anexo, se tiene que indicar cuáles son las partes y piezas que puedan ser parte del ingenio industrial, pero que ya
ya fueron nacionalizados, es decir, que ya llegaron a Chile y se pagaron los derechos de aduana y se pagaron el IVA, o también pueden ser partes y piezas que son nacionales. Eso tiene que estar expresado claramente en el anexo 1. Si no hay nada que decir al respecto, como dice ahí, igual se debe señalar. ¿Cómo se debe señalar? De la siguiente forma. Miren, acá tenemos el anexo 1. Acá tenemos el anexo 1. Acá estamos indicando que se trata de una central fotovoltaica de 164.7 MW, proyecto El Panel Grandioso, mercancía sin incorporación de mercancía nacional o nacionalizada. Eso es muy importante. Ahí está dicho. Y aquí se está describiendo cada uno de las partes y piezas, como pueden ver. Este es el anexo 1, donde está la categoría, la descripción, la procedencia, en la unidad, la cantidad, el valor unitario y el valor según la cantidad y el valor total. Ese es el anexo número 1. El anexo 2, prácticamente la función principal del anexo 2 es explicar para qué sirve cada una de esas partes y de esas piezas. Por eso que tenemos acá esta columna, la funcionalidad. Por un tema de espacio y de tiempo, claramente solamente estoy colocando una fotito por esos tres ítems, por los módulos fotovoltaicos, por la estructura metálica y el sistema de conversión. ¿Sí? La funcionalidad se debe señalar en el anexo número 2. El anexo número 3 es donde el pedidor arancelario de la agencia de aduanas se la juega. Se la juega. ¿Por qué digo se la juega? Porque ahí tiene que colocar, explicitar cuál es la posición arancelaria que está postulando, que está proponiendo, en conformidad, ¿no es cierto?, a las notas explicativas de la nomenclatura del sistema armonizado. ¿Sí? Y evidentemente tendrá que explicar un parrafito por qué, en qué se basa para proponer esa posición arancelaria. Y finalmente el anexo número 4 dice relación de indicar cuáles son los documentos que acompañan a esta presentación. Por ejemplo, si se presentan facturas pro forma, se presentan facturas comerciales, y está indicando que son a nivel de fotocopia, indicando que se están presentando catálogos originales de fábrica en idioma español, presentando croquis para que se vea exactamente la interrelación que existe entre las distintas partes y piezas, como pueden observar, la valoración o la ponderación en caso de mercancías usadas y el lugar específico donde se instalará el bien unitario. ¿Sí? En este caso va a ser en Hierba Buena. En este caso va a ser en Hierba Buena. Con todo eso, con toda esa presentación acompañada de estos 4 anexos, el agente de aduana entonces presenta a la autoridad. ¿Y qué hace la autoridad? Resuelve, medita un poco, resuelve, y a través de la resolución XXX, un número muy importante, por razones obvias, no está el número, yo puse XX, ese número es muy importante porque después va a estar señalado en la declaración de ingreso y con una fecha, muy importante también esa fecha, con esa resolución, la aduana le dice al despachador, adelante, dedito para arriba, ha sido autorizado. Y al final ratifica la clasificación propuesta, la clasificación arancelaria. Nosotros sabemos que en Chile nos manejamos con 8 dígitos. Esa es la resolución que tiene una vigencia de 6 meses, ojo, tanto para el inciso número 2 como para el inciso número 3. Hay que saber utilizarla en esos plazos, 6 meses. ¿Ya? Importante para la confección de la declaración de importación. Muy importante a tomar en cuenta. Siempre en la descripción del bien, el pedidor arancelario tiene que escribir, consignar dentro del documento aquella parte o pieza que tenga el mayor valor aduanero. En este caso, yo no sé si alcanzan a ver, ahí hay una flechita, está en inglés, pero traducido en español, se llama anillo de sujeción de baja carga.
tiene el valor económico más alto. Y eso es una obligación que lo dice claramente el texto legal, que debe ir incorporado dentro de la declaración de ingresos, anillo de sujeción de baja carga, porque tiene el mayor valor económico. ¿Quiénes son salvadores del medio ambiente? Que podría estar, es el nombre de la factura, SMA. Así bauticé a esta empresa que está enviando estos equipos desde el extranjero. Salvadores del medio ambiente, SMA, un poco el logo de la factura. ¿Sí? ¿Cómo se declaran cómo se confeccionan las declaraciones de importación? La verdad que muchas veces si yo me pongo a ver exactamente lo que dicen los textos legales con distintas declaraciones de ingresos, me di cuenta que muchas veces los pedidores arancelarios a veces como que no le hacen mucho caso al cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, la observación aquí. No. Yo dije, pucha, que son malos para trabajar estos pedidores arancelarios. Pero después no, aprendí de que existe un concepto de descripción libre estructurada. Acá lo importante es saber señalar todo correctamente, pero con una cierta libertad para el pedidor arancelario en el sentido de consignar los antecedentes más relevantes dentro de la declaración de ingresos. Hay cosas que no pueden faltar. Por ejemplo, en el campo 2 se debe indicar claramente la expresión regla 1.3, acompañada del número de DIN que corresponde. Eso no puede faltar. En el recuadro código arancelario se tiene que indicar la posición arancelaria que le corresponde al todo completo. En la cantidad de mercancía siempre se debe indicar que es una sola mercancía porque es un todo. En el recuadro de observaciones se señala el número, la fecha y la aduana de la primera declaración de ingreso, presentada con carga de resolución, y hay que indicar también la fecha, el número y el emisor de la factura. Todo eso que está ahí, acá lo tengo. Acá lo tengo, como pueden observar, el régimen de importación de este equipo corresponde al decreto 2038, que es un decreto del Ministerio de Hacienda que establece claramente cuáles son las características de los bienes de capital y de los proyectos de inversión. ¿Sí? Como pueden observar, tenemos también acá este 040. ¿Qué significará este 040? Que esta declaración de ingresos que ustedes están observando corresponde al número 40 o a la vez 40 de llegada de productos de este proyecto. O sea, son procesos largos, Y es por eso yo pienso que algunos estudiosos del tema de la industria han solicitado extender, y les fue bien, el plazo de finalización de la operación para la regla 3, para el inciso 3. Recuerden que al principio les dije que en la norma general dicen que el cumplimiento para el afinamiento son 6 meses. Aquí se pidió 8. Una opinión muy personal, pero muy personal. Creo que 8 meses todavía es poco. He leído por ahí que en algunos proyectos en Chañaral y en otras partes, en Tocopilla, hay procesos que duran hasta años. En consecuencia, a lo mejor de subir de 6 a 8 meses puede ser poco. Eso significa que van a haber muchas solicitudes de prórroga. Yo creo que el servicio en ese sentido, mirando lo que es la globalización, la cantidad de operaciones y todo lo que está haciendo el país en términos de la política del medio ambiente, ese plazo debiera ser aún más elevado, más extenso. Aquí está claramente la descripción del producto, que es un parque solar, y aquí está el anillo de sujeción, que les decía que es el accesorio de mayor valor económico que debe estar escrito ahí. Y aquí se señala la resolución regla 1, inciso número 3, y que corresponde al embarque número 40. Muy importante colocar eso. Muy importante. Y acá se señala nuevamente que es un bien de capital, ¿sí? Y eso es un poco mostrar los antecedentes más importantes, cómo se debe completar esta declaración de ingresos. Aquí esta es la parte de abajo de la declaración de ingresos. Decíamos que hay que señalar la factura del proveedor. Acá está la factura 37 de los salvadores del medio ambiente, ese es el logo de ellos, ¿sí? Hay una resolución que exime el pago del IVA. ¿Por qué se exime del IVA? Porque la ley, ¿no es cierto? La ley
20.269, por una parte, exime el pago de derechos de aduana por tratarse de un bien de capital, pero por otro lado, el Ministerio de Hacienda está dando acá el visto bueno para que este proyecto pueda acogerse a no pagar el impuesto al valor agregado. Ahí dice, reconoce el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la exención del IVA agregado. Sí. Tramitación de la declaración de importación. En cada declaración de importación el agente de aduana deberá juntar las copias. Esto es prácticamente lo mismo, aquí vimos en el anexo 2. Fundamentalmente la gran diferencia que hay a nivel de plazos es lo que comenté. Para que se finiquite la operación en el inciso número 3, se necesitan, diría, 8 meses, no 6 como se decía originalmente. ¿Sí? Ya sé que Marcelo me está mirando, sé que queda muy poquito, me voy a ir a las conclusiones. Y con esto termino. El texto sobre la regla del aforo 1 establecido en el arancel aduanero es fuente inspiradora de los incisos de la misma regla. Está claro. ¿Ah? 2. Si bien se habla de reglas de aforo, es posible que este acto, ya todos sabemos lo que es acto, el aforo no es solo mirar, aforo es una inspección física y una operación de carácter documental al mismo tiempo. No obstante, es posible que nunca llegue a ocurrir, no hay obligación. Tercero, el inciso 1 de la regla permite que parte y pieza arribada en un mismo embarque se puedan reunir en un todo y clasificar arancelariamente según se ese todo en una sola declaración de embarque. 4. El inciso 2 de la regla establece que el bien principal debe arribar al país antes que el resto de los componentes. ¿Sí? En el ejemplo de equipo médico, el inciso 1, lo primero que tendría que haber llegado es el monitor. ¿Sí? Una conclusión número 5. Para los incisos 2 y 3, la vigencia de la resolución para los dos incisos son 6 meses. No obstante, para finalizar el trámite completo, para el inciso 2 son 6 y para el inciso 3 son 8. ¿Sí? También decir algo importante que puede dar pie para otros webinars, si ustedes lo consideran. Aún está vigente el pago diferido, hay que decirlo. El pago diferido, ¿no es cierto?, que está enmarcado en la ley 18.634 de 1987, eso todavía se puede hacer. Sin embargo, impracticable por el alto costo financiero que eso implica. ¿Ah? Aparte de que contribuye a que se produzcan distorsiones en el comercio internacional. Distorsiones. Y por eso que fue eliminado. ¿Qué significa esta distorsión? Netear con cargo a los retornos de exportación, ¿no es cierto?, las cuotas que debo pagar por haber diferido los derechos de aduana. Y eso en algún minuto fue casi confundido con un concepto de dumping. ¿Ya? Entonces, la verdad que es un poquito complicado hoy día. Es mejor acogerse, no pagar derechos y olvidarse un poco de diferir los derechos de aduana. La ley 20.269 del año 2008 exime los derechos de aduana cuando se trata de bienes capital, pero no exime del pago del IVA. Sin embargo, en las operaciones que son iguales o mayores a los 5 millones de dólares norteamericanos por un tema de inversión extranjera, claramente uno podría optar a no pagar el IVA. ¿Sí? Eso tenía para contarles hoy día en relación a la regla 1 sobre procedimientos de aforo. Genial, muchas gracias, Alejandro. Bueno, hemos llegado al final de este enriquecedor webinar. Queremos agradecer nuevamente a Alejandro por su tiempo, su conocimiento y su experiencia que ha compartido con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, a todos ustedes por su participación y por su tiempo. Esperamos que esta sesión sobre la regla 1 haya sido útil y que puedan aplicar lo aprendido en su día a día. En la Agencia de Aduanas Patricio Zulueta nos sentimos muy comprometidos en seguir brindando espacios como estos para ustedes. Les recordamos que pueden contactarnos si tienen alguna duda adicional y que en breve les haré llegar la grabación y la presentación a su correo, además de una breve encuesta que nos permitirá pues seguir mejorando este espacio. Hasta la próxima y muchas gracias nuevamente. Que tengan excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien. Gusto saludarlos a todos. Gracias, feliz día, chau. Chao.